Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a este canal. Como cada viernes les vengo a traer algún video súper interesante de alguna de las cositas que se mueven en las sesiones, porque sé que lo que se mueve en sesiones nos mueve a todos, porque al final todos nos enfocamos en diferentes cositas que tienen que ver con las memorias, con nuestras heridas, con lo que hemos vivido, y la sexualidad sagrada y el taoísmo en este caso, que es la medicina quizás a partir de la cual yo desarrollo, ¿no?, la sexualidad sagrada y acompaño a mujeres y hombres y parejas en estos procesos para que el encuentro íntimo, la sexualidad se convierta en un lugar mucho más expansivo, mucho más amoroso, de crecimiento, de agradecimiento, de devoción. Pues al final siempre nos vamos a sentir identificados, y por eso me encanta traerte como casos reales y cositas que realmente sirven y que nos pueden servir a todos, ¿vale? Hoy te voy a hablar de las 3 puertas que en el taoísmo se habla, las 3 puertas al orgasmo de la mujer, ¿no? Se habla mucho de si hay diferentes tipos de orgasmos. Evidentemente la sexualidad femenina es mucho más compleja, podríamos decir, que la sexualidad masculina. Yo siempre cuento que a mí personalmente, por la experiencia que he tenido acompañando a mujeres que no podían tener orgasmos, que querían aprender a eyacular como camino evolutivo, ¿no? Porque no tiene sentido decir, bueno, quiero eyacular porque sí. Yo siempre hablo, y hoy les voy a contar específicamente, la eyaculación es un camino para aprender a confiar y a soltar el control en las mujeres, entonces requiere de un trabajo previo. Eh, Trabajar con la energía sexual en general requiere de un trabajo previo, ¿no? O sea, a mí por eso no me gusta mucho esto de la activación de la kundalini, que hoy en día se ve y está muy de moda, que vas a un encuentro y de repente todo el cuerpo se te empieza a mover y tal. ¿Saben qué pasa? Que es que claramente que podemos activar nuestra energía sexual y se puede aprender, pero es que la energía sexual, para activarse y cuando se activa, pasa por un proceso, ¿no? Como de limpieza y de purificación, podríamos decir, de tu propio cuerpo, y ahí va abriendo espacio, y en ese camino y en ese proceso uno va trabajando cosas, va sanando cosas, va abriendo ese espacio. Cuando se hace así de un momento al otro y forzada desde fuera, no porque la persona ha caminado su propio camino y eso le ha llevado a que la energía se expanda, para mí a veces podría provocar pues situaciones que no son muy bonitas, porque evidentemente nuestra sexualidad no es algo aparte, ¿no? Nuestra energía sexual, y está ligada a un montón de emociones, de vivencias, de memorias que hemos tenido en nuestra vida, y realmente para mí hacerlo puede en algunos casos, evidentemente no siempre, pero realmente ser perjudicial para la salud de la persona. Entonces, volviendo a esto, para mí es bastante inequívoco hablar de tipos de orgasmos en la mujer, ¿no? Específicamente en este caso. ¿Y por qué? Porque sí que las mujeres tenemos, podríamos decir, como diferentes formas de sentir el orgasmo dependiendo en las partes del cuerpo que sean pues tocadas o que vayas a explorar. Claro, porque cada una de las partes de nuestro cuerpo, y en eso te quiero hablar de estas 3 puertas, está conectada a diferentes nervios, a diferentes canales energéticos que por tanto envían diferentes señales al cerebro y lo sentimos de una manera diferente. Pero al final, para mí, todo el yoni, como le llaman en sánscrito, ¿no?, que es todo el órgano femenino. Saben que siempre les he contado que en el sánscrito, como en otros idiomas también, existen palabras, o en algunos, no sé si sería un idioma, no sé si es correcto decirlo así, pero en muchas formas lingüísticas, como por decir, existen palabras que representan un concepto. Por ejemplo, es el caso de yoni o lingam, ¿no? Cuando hablamos de yoni, es el genital femenino, pero no hablamos específicamente de vulva, ni específicamente de vagina, ni específicamente de canal vaginal o de útero, sino que hablamos de todo el genital completo, de todo lo que formaría nuestro sistema reproductor y sexual. Cuando hablamos del lingam en el hombre, también hablamos de todo su genital completo, no solo del pene, no solo de los testículos. Nosotros lo tenemos como más diferenciado en Occidente, pero para Oriente, y vamos a decir para el taoísmo en este caso, el yoni es el órgano, todo a nivel energético, no solo físico, que representa la sexualidad femenina, y el lingam en el hombre. Entonces,
yo considero que aunque sí, para la práctica y para yo, por ejemplo, acompañar a mujeres que no pueden tener orgasmos o que se les dificulta o que les duele, claramente diferenciamos en la práctica un orgasmo más clitoriano, un orgasmo, podríamos decir, del punto sagrado, que va de la mano mucho con la eyaculación, vamos a decir, o un orgasmo cérvico-uterino, por ejemplo. Pero si realmente nos ponemos a hablar con mujeres, que sería como la experiencia práctica, cada mujer te podría definir diferentes zonas del cuerpo o diferentes sensaciones o formas en las que siente que tiene un orgasmo y son muy variadas y muy diferentes, ¿vale? Entonces, no me gusta hablar, por eso decía, de tipos de orgasmos, de orgasmo clitoriano, orgasmo, pero sí siento que hay una diferenciación en los lugares en donde lo activamos, aunque finalmente estemos hablando de un mismo orgasmo. Como que da igual, pero sí esta diferenciación nos sirve a la hora de la práctica. Y cuando en el taoísmo hablan de las 3 puertas o las 3 aguas, porque las 3 puertas activan las 3 aguas sagradas de la mujer, en el taoísmo se refiere, la primera puerta es el clítoris, la segunda puerta es el punto sagrado o la zona G, conocida como punto G, pero bueno, zona G me gusta decirle a mí, ya les voy a explicar por qué. Y la tercera puerta es sí, el cervix, la entrada al útero, ¿no? El comienzo del cuello uterino, ¿sí? Cada una un poco más profunda que la anterior, lógicamente. Entonces, ¿por qué hablamos de estas 3 puertas y de estas 3 aguas? La primera puerta en la mujer es el clítoris. El clítoris claramente probablemente sea el orgasmo que toda mujer conoce o el más típico. Es el orgasmo más masculino que hay. ¿Por qué? Porque es el orgasmo más físico, ¿vale? Es un orgasmo que literalmente requiere de que vos físicamente toques ese espacio, lo frotes, lo acaricies, lo muevas de ciertas maneras para poder sentir un orgasmo, ¿vale? Es el más externo, por tanto es el más fácil de tocar también, por eso digo que es el más yang y más físico. En general es el que provoca un orgasmo más pico, llamaríamos, que es una subida después de la previa, ¿no? Y la excitación, una subida ya hacia el punto de no retorno y del orgasmo muy rápida y suele ser corta y así de la misma manera baja y finaliza. En general suele quedar la sensación de el clítoris muy sensible, que no te pueden tocar, quizás no puedes de un orgasmo clitoriano, algunas mujeres sí, como siempre voy a decir, yo nunca en esto pongo como verdades, porque siempre les dije, cuando yo estudié sexualidad sagrada, cuando yo estudié sexualidad humana, ¿no? Anatómica, ¿no? En medicina específicamente, cuando diferentes estudios te dicen ciertas reglas que yo luego en la práctica acompañando mujeres te puedo asegurar que no es así y yo en mi propio cuerpo a veces he experimentado diferente. Entonces, claro que o la medicina, la fisiología, la anatomía, la biología pongan diferentes reglas dentro de esto, pero a mí me encanta siempre hablarte mucho más de la experiencia, porque si no, siento que hay mujeres que quedan fuera de esto y que si vos no lo sentís así, vas a sentir que hay algo mal en vos o algo raro en vos y no es así. Todo lo que vos sientas, todo lo que pasa en tu cuerpo es perfecto y maravilloso, aunque no le pase a ninguna otra mujer en la faz de la tierra. Y merece que lo disfrutes y merece que aprendas para que lo expandas, ¿vale? Entonces, el primer orgasmo el clitoriano en general, como decía, las mujeres, provoca que cuando los tenés, si tenés en general suele ser más de tener uno, por esto de que provoca como una subida muy rápido, como digo, de la adrenalina, del cortisol, de la oxitocina, de la dopamina, de la serotonina, de todas estas hormonas, sube y así como sube, baja y suele ser de un periodo mucho más corto. Tu clítoris suele quedar más sensible y por tanto por ahí te puede costar seguir y puede que necesites como por lo menos parar y relajar un poco. Es lo más parecido, podríamos decir, al orgasmo masculino, que es un orgasmo, como bien sabes, bien físico, que tiene que ver, estamos hablando de un hombre que luego, obviamente, que no sabe aún de sexualidad sagrada, porque desde la sexualidad sagrada ya sabemos que podemos tener orgasmos y eyacular sin tocarnos, solamente respirando. Pero un hombre, para provocarse un orgasmo, diríamos, y una eyaculación, debería tocarse, masturbarse y, por tanto, lo mismo, es el orgasmo muy físico, muy yang, muy de la acción y así como sube súper mega rápido se dispara y así rápido baja y en general en el hombre si no ha sublimado y ha quedado solo en lo físico le pasa lo mismo. No suele necesitar un rato de periodo de recuperación para poder volver a tener un orgasmo. Este sería como el símil más parecido con el orgasmo de la mujer. Esta es la primer puerta.
Cuando la mujer excita su clítoris o es tocada en su clítoris y provocamos una excitación, evidentemente ya empieza a haber un poco de lubricación, suele ser una lubricación más externa, que viene más ligada probablemente a, bueno, la sudoración de la misma vagina, que puede empezar a salir líquido, pero a las glándulas de Bartolino, que no me gusta llamarle así, o glándulas parauretrales, me gusta un poco más, parauretrales no, esas son las las que están al lado de la uretra, que te voy a hablar ahora en la siguiente puerta. Son las que están alrededor de la vagina, en este caso, al costadito abajo. No se suelen ver y estas glándulas también segregan un líquido que hace que nos vaya preparando para una penetración en este caso, ¿vale? Esta sería la primer puerta, la primer agua que llamamos en el taoísmo y por tanto el orgasmo más físico, más externo y más yang que conocemos. Luego, la segunda puerta sí sería ya lo que conocemos todos como el punto G. A mí no me gusta llamarle punto G porque, bueno, G habla de un médico, Griffen, algo así el apellido, no importa, pero es un médico que ha maltratado a muchas mujeres y ha abusado de muchas mujeres para hacer sus estudios y sus pruebas médicas. Y aparte que siempre pienso, ¿no? Me parece bien fuerte que diferentes partes de nuestro cuerpo femenino y de la mujer tengan apellidos de hombres, ¿no? Porque siempre evidentemente son médicos hombres los que más saben del cuerpo femenino, no más que una propia mujer. Pero bueno, tema aparte. El punto G, que prefiero llamarlo más que punto, es una zona, no está en un punto, porque si no a veces nos volvemos locos, y más que la G por el apellido, directamente pongámosle zona G o punto sagrado, como le llaman en el taoísmo también, ¿vale? En el taoísmo todos los nombres son bien bonitos. Al clítoris le llaman la joya de la corona, por ejemplo. Al punto sagrado, pues no recuerdo en este momento, pero también como el placer de la fuente, ¿no? Tienen como todos nombres bien poéticos y bien bonitos que hacen que ya empecemos a cambiar un poco la estructura que tenemos de la sexualidad, ¿no? Entonces, aquí están las segundas aguas. Esto es súper importante porque este orgasmo ya es un poquito más profundo, ¿no? En el punto sagrado, en la zona sagrada de nuestro cuerpo. Es un orgasmo que está mucho más conectado a una energía más emocional y por tanto yo siempre recomiendo que cuando vamos a tocar esta zona primero, como les decía antes, al igual que cuando se activa la energía Kundalini, para mí es súper recomendable para realmente poder disfrutar y que la sexualidad sea un espacio de sanación y de evolución. Esta zona G está muy conectada con el meridiano del hígado, por ejemplo. Entonces tiene mucho que ver, puede tener que ver con el enojo, con la ira, ¿no? Con la vista también, entonces, al tocar este punto de una manera más amorosa, con presencia, no simplemente ir a frotarlo como solemos hacer con el clítoris, teniendo en cuenta que es un espacio sagrado, que es un espacio que guarda memorias. Muchas mujeres han recordado memorias, han sacado a la luz heridas, han liberado, llorado, sanado muchísimo y es un punto que yo utilizo muchísimo en terapia para sanar, ya sea con una vara de obsidiana, por ejemplo, o con cualquier piedra. Prefiero hacerlo antes que un juguete sexual, pero se podría hacer con un juguete sexual por una cuestión energética, ¿vale? Entonces, esta zona ya nos habla de una profundidad. Tener orgasmos en esta zona y sobre todo activar no solo el orgasmo, sino activar la eyaculación, que los taoístas llaman Amrita, el elixir de la diosa, que es esas aguas que brotan de nuestra uretra, que es por el canal por donde hacemos pis, que al ladito, muy chiquitito y que son casi imperceptibles, en algunas mujeres son imperceptibles, tenemos dos ranuritas muy chiquititas que se llaman, otra vez, glándulas de Skene, otro médico, y por tanto prefiero llamarles glándulas a estas sí parauretrales, porque están al lado de la uretra, que es específicamente por donde sale nuestra eyaculación. Pasa a través, no es pis, por eso no huele a pis, no sabe a pis, no tiene color de pis, es un agua transparente, incolora, insabora, que es como un pis, podríamos decir, no filtrado. No pasa por la vejiga y directamente pasa a través de una esponja uretral, que es lo que hoy en día ya sabemos por fin, imagínense lo atrasado que estamos en este sentido, que es la próstata femenina.
Es como una esponja que recubre al canalcito por donde pasa la uretra y las glándulas de Skene, que tiene como todas unas ramificaciones, por decir de alguna manera, que también es tejido eréctil y crece y se llena esa esponja de agua cuando estamos excitadas, y que tocando, masajeando esa zona, excitando esa zona, pues evidentemente podemos tener orgasmos y eyaculación sobre todo, que sería la segunda puerta y por tanto las segundas aguas para activar en el cuerpo femenino de placer, ¿vale? Esta segunda puerta podría, evidentemente, hay videos, puedes encontrar un video aquí que se llama Amrita, la eyaculación femenina. Tengo varios videos en los que hablo específicamente de esto porque es un tema larguísimo, cómo se utiliza en terapia, cómo nos podemos sanar a través de saber utilizar bien, masajear y tocar con amor y con presencia esta zona para liberar traumas, bloqueos, bueno, cualquier cosa que esté ligada esto al meridiano del hígado y que tenga que ver con la vista, que tenga que ver con situaciones de bloqueos a nivel energético, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, abusos y muchos temas que van relacionados con esto, ¿vale? Como pueden ver, es un orgasmo un poquito más íntimo. Siempre hablo yo, ¿no? Es como el orgasmo de clítoris, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero hablo de probablemente si te encontrás con una persona con la que aún no existe la suficiente confianza. Yo no tengo este tipo de encuentros, pero sé que la mayoría de personas en el mundo sí, entonces también quiero ser coherente y traerte información que te pueda servir. Si sos una persona que tiene relaciones sexuales, no sé, porque conociste a alguien por Tinder o con alguien que conociste en un boliche, en un antro, así porque saliste a bailar y ya saben que yo no lo recomiendo, compartir energía sexual con personas que no conocemos su pasado, su energía, sobre todo las mujeres, no está bueno. Los hombres tampoco, pero lo que pasa es que a ellos no se les nota tanto, no lo perciben tanto, salvo que sean hombres muy trabajados y muy sensibles. Ya saben que para mí la energía es sagrada, la energía de la vida es sagrada y no la voy a compartir con cualquiera, prefiero tocarme sola, literalmente. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con alguien, cuando no hay demasiada intimidad, por eso se los pongo en comparación, en metáfora para que lo puedan entender, en general uno no suele tener con alguien que no tiene intimidad profunda ni orgasmos del punto sagrado ni orgasmos cervicuterinos, salvo que seas una mujer que viene practicando este tipo de trabajo con su vagina, con su canal vaginal, con los anillos, con la succión y el movimiento del útero, pero lo más probable es que si es una mujer que ha trabajado eso, pues tenga ya un trabajo en tantra, en taoísmo, en sexualidad sagrada, sepas lo valiosa que es tu energía y por tanto no te acuestes con hombres, pero para que lo entiendan, con hombres así en la primera cita, digo, sin conocer, pero para que lo entiendan, digo, es como es el orgasmo más físico, es el orgasmo que quizás menos conectamos con el corazón y que es más de descarga energética, y no es por eso que esté mal, también se puede sublimar este orgasmo, pero es más físico, más solamente una descarga a nivel físico, una actividad física, como digo yo. Y no es que esté mal, sino que podemos profundizar un poco más. La segunda puerta, que es el punto sagrado, pues probablemente si tienes un encuentro íntimo con alguien, pues necesites, ¿no?, de mayor intimidad para que una persona toque ese punto, explore ese punto contigo, que tú le permitas dar acceso a ese espacio, que es un espacio más íntimo, más vulnerable, y por eso es la segunda puerta. Podemos hablar muchísimo de esto, pero te invito a que vayas a mirar, por favor, ese video de Amrita, eyaculación femenina y todo esto, que hay varios videos sobre eso y donde te explico específicamente cómo lo podemos trabajar. Obviamente me puedes contactar. Quiero pasar a la tercera puerta, que la tercera puerta sí es ya el cervix, la entrada al cuello del útero, el ingreso al útero, el portal entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. El único espacio en el que cuando el pene ingresa al canal vaginal se encuentran pene con la punta del cervix y todos los meridianos encajan, digamos, a la perfección. Tanto cada uno de los órganos y glándulas de cada una de las partes de la vagina y del cervix encajan perfectamente en reflexología vaginal y del pene, y encajan a la perfección. Los puntos corazón, punto sacro, los diferentes puntos encajan y se produce la mayor conexión posible, que es que la punta del pene toque con la punta de nuestro cervix. Ese es el espacio en donde nace la energía kundalini y donde, si se produce una eyaculación, es el comienzo
de la posibilidad probablemente de una vida, ¿no? Entonces es el canal por donde los espermatozoides van a ingresar. Este es el orgasmo obviamente más sensible, más vulnerable, más difícil de experimentar. Yo diría que acompañando mujeres en estos 4 años, quizás el 80% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo cérvico-uterino, la mayoría solo orgasmos clitorianos y alguna vez una eyaculación así porque no saben qué pasó, creen que se hicieron pis, pero muy pocas son las mujeres que realmente han hecho este trabajo con su cuerpo para poder disfrutar de orgasmos cérvicos uterinos en los cuales nuestros anillos vaginales se empiezan a mover, ¿no? En formato como de canon, uno, el otro, para hacer ascender la energía. El útero, el cuello del útero sube para prepararse para recibir al pene y el útero también se coloca, el útero saben que está como en diagonal, el canal del el cuello del útero y el útero se encuentra como en un pequeño pliegue que tiene en retroversión, en la mayoría de los casos, algunas mujeres lo tienen en anteversión, pero el útero en el momento de la excitación se pone como recto, por decir de alguna manera, en línea recta hacia la entrada del canal vaginal y sube hacia arriba. Se coloca para recibir, evidentemente, porque nuestro cuerpo cuando se siente excitado, pues evidentemente lo único que está priorizando a nivel biológico es la supervivencia. Y el cuerpo de la mujer sobre todo cambia muchísimo colocándose de la manera más efectiva para que puedas embarazarte, lógicamente. Y para que la energía sexual pueda fluir de la manera más liviana y natural y pura, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Entonces el útero, que es nuestro segundo corazón, en verdad, late, se mueve y tiene un pulso orgásmico. Tiene un tejido bueno, una malla de tejido que es impresionante, la cual hasta se estudia científicamente para hacer llantas, para hacer un montón de cosas que hemos descubierto en nuestra vida porque es maravilloso el entramado perfecto que tiene, es el órgano, bueno, evidentemente con la mayor posibilidad de ser tan pequeño y de poder extenderse hasta 40 veces su tamaño sin romperse y de luego volver al tamaño original con el tiempo, que es cuando las mujeres nos embarazamos, o sea que imagínense, pues este es tu espacio creativo, es tu espacio de creación, ahí se crea la vida y ahí se crean todos tus proyectos, tus sueños, lo que sea, ¿no? Cuando la energía sexual ingresa a este lugar. Cuando el útero duele, cuando el útero está contracturado, está rígido y no hay este trabajo y no se produce este pulso que te digo, este movimiento natural que tiene que tener toda tu vagina y todo tu útero, el útero duele justamente, que es lo que pasa a veces en menstruaciones que son dolorosas o en partos que son dolorosos. Es porque nuestros úteros están contracturados, están duros y han perdido su capacidad de latir y de pulsar y de generar energía constantemente como lo hace nuestro corazón. El pulso es un poquito más lento y más suave, pero también nuestro útero hace como este pulso, este movimiento energético de contracción y de expansión que es para generar mayor energía de creación, energía de vida, esencia de vida, para poder crear una vida humana. O sea, imagínense el potencial y la batería que tenemos ahí recargada de energía para crear todo lo que quieras, si lo utilizáramos a nuestro favor, ¿no? Al final, fíjense cómo son 3 orgasmos diferentes, por decir de alguna manera, porque pasan diferentes nervios por esos diferentes lugares, pero al final todo activa el mismo eje en nuestro cuerpo, que es esa misma excitación y ese mismo estado orgásmico, erótico, que activa nuestra energía sexual, nuestra energía de vida, ¿no? Y este orgasmo evidentemente requiere de un nivel de intimidad y de profundidad muy grande. Probablemente tu útero, aunque seas una experta, volví a decir, no funcione o no se abra tan fácilmente a moverse o expandirse cuando apenas conoces a alguien o al principio sin haber hecho un poquito de trabajo terapéutico y de aprender a sentir y mover tu energía sexual, porque, por lo mismo que les decía antes, porque requiere de un proceso de sanación, de liberación de ciertas memorias para que el útero vuelva a sentir esa seguridad de poder comenzar a moverse como un músculo, ¿no? Cualquier músculo, y de empezar a dejar de sentir dolor por memorias que han quedado guardadas y por tanto empezar a moverse, y cuanto más se mueva, cuanto más flexible pueda ser, tiene que tener tono, pero más flexible sea toda la vagina y todo tu útero,
van a poder hacerte experimentar orgasmos cervicuterinos, en los cuales los hombres pues quedan fascinados porque no muchas mujeres saben hacer esto, que es que realmente sienten que su pene se succiona y que podés mover los diferentes anillos y latir y logras, son como diferentes empujes, que en verdad es el ajuste que estás haciendo para subir tu energía sexual del cervix. Eso empuja el pene y hace sentir mucho placer al hombre. Lo empuja, pero a la vez succiona su energía hacia adentro. Lo sostiene como en un espacio muy, muy apretadito para que a partir de ahí podamos ir evolucionando y mejorando en esta práctica en el día a día. Entonces, probablemente vayas pudiendo comprender que tanto primero a nivel individual probablemente necesites experimentar y explorar primero esto, ¿no? Sentir esa seguridad, sentir ese trabajo. Esto también lo trabajamos en sesiones con una vara de obsidiana o vara de cuarzo rosa, porque con eso podemos masajear el cervix. El cervix guarda muchas memorias que en este caso tienen que ver también con un poquito más de profundidad. Podemos trabajar porque el cervix activa el orgasmo del corazón. Entonces realmente lo que sana es al corazón y habla ya de memorias o de heridas emocionales, pues de dolor, de desamor, puede ser también de abuso sexual, puede ser de abortos también, todo lo que tenga que ver con ese portal que es por el que podemos ingresar a este planeta Tierra los seres humanos, ¿no? Ese portal tan maravilloso, la puerta de la vida que le llaman los taoístas. Entonces, es una maravilla entender esto porque puedes llegar a entender la profundidad que hay en nuestro cuerpo y que muy pocas personas conocen. La mayoría de personas quizás tienen un pequeño deseo de curiosidad de poder tener más placer y de sentir más orgasmos y de disfrutar más solamente por disfrutar más y por sentir más, y no está mal, está perfecto, pero hay que entender que para poder sentir más placer tenemos que animarnos a abrirnos mucho más a un espacio de presencia, de seguridad, a un espacio de verdadera intimidad, de íntima comunión, porque tu corazón no se abre si no hay creada esa seguridad en ese espacio, si no se ha primero liberado, limpiado, como digo, no porque estemos sucios, sino porque el proceso de la activación de la energía sexual y las diferentes prácticas que vamos haciendo van abriendo tu cuerpo, van sanando tu cuerpo, van liberando tu cuerpo. Cuando trabajo con los hombres para enseñarles a sublimar su energía sexual porque todo el tiempo andan calientes o al contrario porque han perdido el deseo sexual, trabajamos también justamente es de una manera diferente, pero en la sublimación y en el movimiento de la energía sexual, porque no puedes ir a conectarte con una mujer a tener orgasmos del corazón, que son bien diferentes a los orgasmos a los que están acostumbrados, cuando vos también haces esa succión de periné y esa sublimación y ese ajuste hacia adentro y hacia arriba de tu energía y sentís realmente orgasmos del corazón, orgasmos en tu tercer ojo, en tu coronilla, que recorren tu espalda y todo tu cuerpo. Eso requiere un proceso. Vamos haciendo diferentes prácticas que vamos abriendo canales energéticos y eso va provocando diferentes movimientos emocionales en tu cuerpo, en tu energía, que van haciendo que ese espacio se vaya ampliando, se vaya sanando, se vaya purificando, se vaya limpiando y la energía pueda ir ascendiendo y vaya dándonos acceso a diferentes estados orgásmicos más profundos, más potentes, que son estados de conciencia mucho más profundos, ¿vale? Entonces, pues espero que con esta charlita de hoy por lo menos inspirarte a que sepas que la energía sexual, la energía de la vida no es un juego, que si realmente te interesa y te llama la atención y te da curiosidad, sentir más placer, explorar esto, sentir más gozo, conectarte de mayor profundidad con tu pareja, generar una intimidad de esta que orgasmos de lo que llorás de emoción realmente, pues te invito a que te lo tomes en serio, a que realmente te sumes a talleres, a prácticas. Claramente que yo recomiendo mucho siempre los libros de Mantak Chia, pero siempre digo, solamente con los libros, si no tenés una guía, si no tenés alguien que te vaya guiando y que te vaya en vivo para vos específicamente, para lo que te cuesta. Hay gente que le cuesta más el tercer chakra, que es más de la voluntad, otros el cuarto, hay personas que les cuesta sacar la voz. Yo te voy acompañando y vamos trabajando específicamente para vos y eso sesión a sesión va a ir abriendo
movimientos energéticos a nivel de tu corazón, de tus emociones, de tu sistema familiar, de tu linaje, de cómo ha sido creado, de cómo se vivía la sexualidad en tu familia, de tus parejas anteriores, y vas a ir abriendo un espacio de conciencia más profundo, más maduro, una conciencia sexual más amplia que te va a permitir sentir mucho más placer, mucho más gozos y experimentar este tipo de orgasmos mucho más profundos, tanto en hombres como en mujeres. Así que gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá. Te abrazo el corazón, deseo que todo esto te mueva, te interese y que te sumes a ser parte de mis sesiones individuales, sesiones en pareja, mi programa estrella de la red, donde trabajamos todos estos temas y temas vinculares específicamente en grupo y también a nivel individual, a través de una comunidad hermosa de personas que les encanta aprender sobre esto y que viven las relaciones y los vínculos como ese espacio de crecimiento y evolución. Así que si es así, gracias por estar acá. Te invito siempre a que le des like, me sigas, compartas, para que esta información que es tan necesaria y tan importante se expanda. Te invito a que lo compartas hoy con tus amigas, con tu pareja, con quien sientas que esta información les puede abrir espacio a ustedes a conversar sobre ciertas cosas y que cualquier cosa en la que sientas que pueda acompañarte, que pueda apoyarte en tu camino y en tu proceso, no dudes en contactarme. Gracias de todo corazón y hasta el próximo viernes.